Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Saludamos a nuestro invitado a esta hora de la mañana, don Rodrigo Gómez de la Torre. Él es analista agropecuario, político y económico. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Orlando. Buenos días a todos quienes nos siguen en la entrevista. ¿Está usted en Quito o está en su hacienda? Estoy de paso por Quito hoy día y saliendo para la hacienda. Usted es un hombre trabajador y es bueno. Eso veo que le da vigor, le da salud y le da una mentalidad sana. ¿Cómo ve los resultados electorales, don Rodrigo? Con un reñido y estrecho margen. Algunos dicen que ese estrecho margen ha sido de alguna forma amañado para que en la segunda vuelta electoral quien pierda, que ya sabemos quién va a perder, o no sabemos quién va a perder, sea que tenga cómo reclamar y haga y diga que lo han burlado. A ver, Orlando, yo creo que aquí sí hay un tema que es fundamental. Usualmente estamos acostumbrados a hablar de que el un lado o el otro habla de un potencial fraude electoral. Sin embargo, los fraudes electorales lamentablemente no solamente se declaran, sino tienen que ser probados, ¿ya? Definitivamente la confianza en el Consejo Nacional Electoral no es mayor, más bien es muy pobre, pero sí hemos visto procesos cuestionables y puedo hablar desde el año 2011, la famosa consulta popular, donde nos metieron la mano en la justicia. Luego de eso hemos venido tratándolo y hemos venido hablándolo y en este momento hay este colectivo Defiende tu Voto que ha probado que hay inconsistencias, que ha probado que hay temas complejos y poco a poco ha ido dando muestras de lo que se debe hacer. También, por el otro lado, vemos, y voy a hablar a los dos lados, voy a ser un poco frío, se habla de un fraude y han presentado, dicen, para impugnar 700 actas entre Esmeraldas y Sucumbíos del Movimiento Revolución Ciudadana, y por el otro lado vemos el movimiento del presidente liderado por la candidata a la vicepresidencia, María José Pinto, que está llevando un proyecto de reclutamiento para control electoral precisamente orientado a cuidar el voto de la segunda vuelta. Y aquí yo hago un paréntesis. Si algo te recomienda un analista de campaña, un asesor de campaña, es si tú tienes una campaña que es del 100%, la campaña como tal es el 60% del esfuerzo y hay un 40% del esfuerzo que comienza el día de las elecciones y termina con la proclamación de resultados oficiales. El voto el cuidar el voto es tan o hasta veces más importante que la campaña misma. Sí, eso de ahí, por ejemplo, se quedó demostrado en una elección a prefecto acá en Guayas, justamente en la década, el gobierno de la década, cuando la hermana del presidente de entonces participó como candidata a prefecta. Y acá con Jimmy Jairá la disputaban y ella se sentía triunfadora, hasta que el Partido Social Cristiano, que ha tenido siempre un sistema de control electoral, le dijo a Jimmy Jairá, vea, pelee los votos, estas son las actas, usted es el ganador. Y Jimmy Jairá resultó ganador de aquello. Pero resulta también, don Rodrigo, que hoy el Consejo Nacional Electoral no entrega, por ejemplo, el acta o el padrón donde están los nombres de las personas que van a cada junta receptora del voto. No lo entrega, porque allí hay una trampa. No se sabe exactamente si hay 300 personas, de las 300, cuántas van a votar. Si fueron 60, si fueron 80, porque cuando se ha tomado ese tipo de actas y se constata con la hoja donde está el escrutinio de la Junta Receptora del Voto, hay alteraciones. Y eso, como usted bien lo mencionó, esta agrupación Defiende tu Voto viene insistiendo que el Consejo que el Consejo Nacional Electoral les entregue el registro de la firma de los votantes con huella o con firma
para constatar que son los mismos votos que se han sumado. Y ahí hay diferencias. O sea, poniéndolo en fácil, porque la gente es simplemente lo que tú has mencionado. Tienes 300 votos, 300 inscritos para votar en una mesa. Ajá. De esos 300 inscritos van 250 personas y dejan su voto. ¿Por quién? Por quien decidan votar. Eso no es el tema. Pero resulta que para papeletas de presidente hay 280, o sea, aparecieron 30. Y para papeletas de asambleístas hay 200, y para Parlamento Andino hay 150, o cosas por el estilo. Esas inconsistencias son las que tienen que ser completadas y corroboradas, porque ante esas inconsistencias, tú vas a una siguiente instancia que lo maneja exclusivamente el Consejo Nacional Electoral, que es la mesa de reconteo. Ajá. Y ya no lo hacen los delegados. Ya, entonces en esa mesa de reconteo sale un nuevo número. Entonces tú tienes el acta de votación, que de conteo de votos, tienes el acta de reconteo de votos, y estas dos actas tienen que ser cotejadas con lo que tú bien has mencionado, el acta padrón. Y esa acta padrón es la que casualmente no aparece. Entiendo que la semana pasada Defiende tu Voto presentó ya una solicitud formal al contencioso electoral. Ajá. Para que le entreguen las actas padrón, porque de las elecciones pasadas, de los muestreos que se habían hecho, unos más completos que otros, hablábamos de un proceso de 3.800 actas inconsistentes, y en el otro proceso 17.000 actas inconsistentes. Solamente para poner en el escenario, tenemos 41.500 actas a nivel nacional. Entonces 17.000 actas es como el 46%. Entonces una elección que tenga un 40%, 45%, 50% de inconsistencias, pues ya es una elección que debería no existir. Entonces no queremos validar esta famosa frase de que los resultados ya están dados, solamente falta que lleguemos a las elecciones. Pero creo que ahí la transparencia del CNE es fundamental. Y no debería ser ningún misterio entregar el acta padrón, porque lo único que está diciendo es, en esta mesa votaron 50, 100, 150, 200 personas, y nada más. Porque ¿quién votó por quién? Eso no se sabrá nunca. Así es. Y además no interesa, y eso es importante, porque el control electoral y el respeto a la democracia se debe fundamentar específicamente en que si el Rodrigo, Orlando, Juanito, Chanita, María votaron por una persona, la que hayan votado, ese voto sea respetado a lo largo de todo el proceso y se refleje en el resultado final. Porque si yo voté por A, y ese A no llega a reflejarse en el resultado final, eso de ahí ya no es un proceso electoral transparente, ni podemos hablar de una democracia plena. Estamos hablando de una pantomima de democracia, que es diferente. Y quebrando el concepto de institucionalidad, que lamentablemente en este país no se lo entiende, ni por parte de la ciudadanía, ni peor por parte de los actores políticos. Bien lo que está pasando, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, que pretende poner al séptimo vocal del Consejo de Participación Ciudadana, que fue expulsado justamente de ese consejo por incumplir mandatos constitucionales, se lo pretende restaurar allí o instalar para tratar de tener el juego y al menos un voto a favor de ellos. Eso por un lado, y creo que en ese aspecto es clara la ley. Quien haya sido destituido de un cargo no podrá reingresar a ese mismo cargo del sector público, podrá ir a otro en último caso. Pero yo creo que lo del Consejo de Participación Ciudadana más bien denota algo más, que es una de las peores, y perdón, y lo conversé en algún momento que me encontré en el aeropuerto con el presidente, con el Fantoni. Yo le decía, perdona, pero es que la institución es un desastre, o sea, no puede ser posible. Y en ese momento todavía no estábamos hablando de que ya al día de hoy
ya se han titularizado los suplentes de los suplentes. Se han destituido el Consejo Nacional tiene 9 miembros y se han destituido, creo que, no, 7 miembros. Se han destituido, creo que 18. Y los últimos 4, 21. O sea, por favor, ya no es... Ya, esto solamente denota que esa institución más bien debería tender a desaparecer y no gastar, y no costarle plata al país, porque por más que sean 5, 10, 20, 30 millones o $100,000 al año, es un gasto. Y un gasto es lo que se va sin recuperarse, no es una inversión. Si lo vemos así en términos económicos, ¿no? Pero lo que joden al país pesa más. Perdón la expresión. Es que el tema del Consejo ha sido una entidad funcional al gobierno de turno, lamentablemente. Y ahora tiene un problema mayor, y esto yo recuerdo con horror, y no por los contertulios de la entrevista. Estábamos sentados con María Paula Romo antes de que sea ministra, con Luis Verde Soto, y yo les decía, lo que se está haciendo con el Consejo Nacional Electoral es gravísimo, porque tenemos un Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación, un Consejo Nacional Electoral que decide quiénes son los candidatos. Luego de los candidatos que el Consejo Nacional Electoral decide, nos ponen a que nosotros votemos, pero ellos ya depuraron, porque no nos olvidemos de un detalle. El Consejo de Participación Ciudadana es el que nombra a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Ajá. Entonces, ahí se da una suerte de rueda de hámster, donde los unos nombran a los otros para que luego estos se acuerden, y no, es por donde le queramos ver. Yo lo he mencionado, y creo que en esos micrófonos también, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es más que un consejo de cooptación de la participación ciudadana para ejercer un control social. Ahora, la mayor parte de los ecuatorianos desea que desaparezca este Consejo de Participación Ciudadana, ¿verdad? Pero ¿a quién se lo pedimos? ¿A los mismos políticos que los pusieron? Por eso es que hay una corriente, y nos apartamos un poco de los temas que habíamos planificado para el diálogo, don Rodrigo, pero vale hacerlo. Hay una suerte de corriente en la sierra como en la costa de ir a una constituyente, pero sin apartarnos de la Asamblea Nacional, sin suspenderla esta, tal como ocurrió, creo, en el gobierno del doctor Hurtado, que a la par se estuvo trabajando, ¿verdad?, que creo que un recinto militar, una constitución, creo que la del 98, algo así, si mal no recuerdo. Entonces, buscar a los mejores juristas, a la academia que se la ha dejado de lado, poner representantes auténticos de la sociedad civil, de los trabajadores, pero que no vayan a entorpecer, sino a aportar para que salga una constitución que nos permita auténticamente mirar de otra manera al país, porque de lo que yo he visto y constatado en esta constitución, que le sirve es al delincuente, al hombre que no anda derecho, y al ser humano derecho nos afecta tremendamente. A ver, esta constitución tiene un sinnúmero de trabas y entuertos. A mí lo que me preocuparía de una constituyente nueva sería seguir el mismo proceso que está estipulado, una asamblea constituyente de plenos poderes, de elección popular. Porque si estamos cuestionando las características del Consejo Nacional Electoral, donde no hay una depuración de candidatos previamente, tendremos problemas. Yo creo que aquí debería tener, sí, y en esa línea comparto y lo hemos conversado inclusive con Roberto López, tener una asamblea no de plenos poderes, punto 1, y punto 2, que sea una asamblea de juristas profesionales en distintas ramas inclusive, que puedan discrepar en ideas, pero de ese debate de ideas poder construir algo con miras, no sé si a 300 años, porque eso es otra payasada, pero sí creo que debemos pensar en algo a futuro y que no tenga tantos candados para ser modificada. Yo personalmente, por más que sea más complicado,
La constitución del 79 a mí me gustaba mucho, porque era una constitución dinámica de la cual se podía modificar fácilmente. Entonces se iba actualizando a los nuevos tiempos. La del 98 ya vino con un poco más de candados, y la del 2008 es una constitución completamente blindada para prácticamente cualquier tipo de modificación. De hecho, para poder librarnos del Consejo de Participación Ciudadana, necesitas una asamblea constituyente. Y ahí viene, como digo yo, la preocupación es cómo es la asamblea constituyente, para ver si con esa asamblea constituyente regresamos a otra de plenos poderes, que sería nefasto para el país. Y me atrevo a decirlo, así de crudo, una asamblea constituyente de plenos poderes sería nefasto para el país, porque regresaríamos a lo que hemos tenido. El Ecuador tiene como 23 constituciones. De las 23, me parece que son 18 a través de asamblea constituyente de plenos poderes. Es como hacer la escritura de una empresa, la escritura de constitución de una empresa a cada rato. Las empresas se constituyen una vez. Se actualizan los estatutos, se cambian los accionistas, se elevan los patrimonios, lo que sea. Pero la estructura original en gran medida se mantiene. Aquí queremos refundar el país, y aunque tenga que parafrasear a un expresidente, en lugar de refundar el país, cada vez lo refundimos más. Porque si por constituciones fuera, estaríamos punteando a ser el mejor país del mundo solamente por el número de constituciones que hemos tenido. Cuando Estados Unidos ha tenido una constitución, cuando Inglaterra ha tenido una escrita, porque además ni siquiera la tienen escrita, de 1500, y otros países tienen. Chile se han caído 2 constituyentes por decisión del ciudadano chileno, porque era un desastre lo que construían, y ahora están en un tercer proceso para ver si es que ese proceso se ajusta más a un desarrollo real, social, económico, político, sin dogmas, no es sin ideología, pero es sin extremismos ideológicos. Bueno, en Chile pasó eso gracias a que la población chilena es educada, ¿no? Nos pasa acá diferente. La gran población nuestra no tiene una educación formal y consecuentemente no hay un discernimiento para aquello, y allí los políticos están en eso. Nadie habla de educación, nadie habla de mejorar el sistema educativo para alimentar a los niños y a los jóvenes a razonar. Creo que ahí nosotros todavía tenemos que ver las cosas de otra óptica, y yo confío muchísimo en la población ecuatoriana. Y en el ciudadano como tal, el ciudadano llano. No si es que tiene más títulos o menos títulos, no si es que tienes más o menos experiencia. Sí tenemos un problema, a mi criterio, de que nos hemos mal acostumbrado a creer que con taita gobierno las cosas se van a solucionar. El único que define su futuro, el único que define su desarrollo es el individuo, y el individuo consciente se junta con el vecino, conforma la manzana, de la manzana te vas al barrio, del barrio te vas a la parroquia. Pero cuando tú te fijas en temas de inseguridad, cojamos ese ejemplo, ciertos barrios organizados no tienen problemas de delincuencia. La delincuencia se filtra precisamente cuando va rompiendo el tejido social, cuando va rompiendo la confianza entre ciudadanos, y los ciudadanos ya no quieren juntarse, ya no sabes quién es tu vecino, y no quieres sentarte al lado de él. Entonces, ese tipo de empoderamiento ciudadano es el que necesitamos recuperar, y eso lamentablemente los políticos no han trabajado en esa línea, sino más bien han trabajado en la línea del divide y vencerás, porque cuando hay divide y vencerás, es el del un lado o el del otro el que trata de asumir el protagonismo y el liderazgo para darnos diciendo lo que nosotros queremos, porque hablamos en nombre del pueblo. Y hablo ahorita como político, hablamos en el nombre del pueblo sin saber quién es el pueblo, sin saber qué es lo que está pasando en la manzana tal o en la calle tal. Y yo sí conozco gente que trabaja en las zonas de Durán, en las zonas de Nueva Prosperina, que los conocí aquí en Quito,
y que me dicen, ve, hemos tenido que entrar a armar amistades y ahora podemos entrar y salir de zonas calientes, muy calientes, sin problema, pero porque armamos un tejido social, sí, orientado a ese espectro de gente. Ahora eso es lo que tenemos que recuperar, y ese, a mi criterio, es un trabajo de ciudadanos, para ciudadanos, sin esperar nada del que sea el político de turno. ¿Y cómo cree que deben trabajar los candidatos finalistas, don Rodrigo? Bueno, porque el candidato presidente tiene aparentemente ventajas, pero son más las desventajas si no hace bien las cosas, porque la otra candidata va a restregarle justamente las cosas que no haga bien. A ver, esa reflexión es muy válida. Entonces yo ahí sí creo que el candidato presidente, para cogerlo a él como inicio, tiene que hacer un balance de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Ahí hay que hacer algo que es bien complicado, y que los círculos, los anillos de filtro, digámoslo, por no ponerle, que tienen los presidentes, tienen que romperse, y el candidato tiene que escuchar, el presidente tiene que escuchar las voces que no están alineadas a lo que él quiere oír. Señor presidente, por favor, las gafas en los eventos públicos y en las entrevistas se le ve mal. Deje de usar gafas. ¿Por qué? Porque el ojo, por algo se dice que el ojo es la cara del alma, ¿no? Entonces, deje de usar gafas. Ejemplo chiquititito, para no entrar en ejemplos polémicos. Deje de usar gafas y vea a la gente, y que la gente le pueda ver a los ojos. ¿Ya? Creo que ese es uno de los, por ejemplo, ese caso. Y es un tema que no es difícil, ¿ah? No te estoy diciendo ya otros temas que pueden ser más complejos, pero creo que ha habido una crítica muy amplia, en positivo y en negativo, y mucha crítica que he escuchado de la izquierda y de la derecha, han sido más bien críticas con miras a que los dos candidatos puedan mejorar. Yo creo que la candidata más bien de Revolución Ciudadana ha tomado algunos correctivos de inicio de la primera vuelta, inclusive, que no los voy a mencionar en este momento por muchas razones, pero son correctivos que le han mejorado su imagen, ¿ya? Entonces, creo que tienen que escuchar a las voces críticas, porque de esas voces críticas es que uno puede corregir. Si yo me paro con el presidente o con el candidato y le digo, hermano, qué bestia, todo lo que hiciste es perfecto, todo lo que has hecho es una maravilla, la ropa está perfecta, estabas despeinado, pero eso se te vio maravilloso, parecías Milei, qué bueno que les dijiste ni sé qué cosa porque parecías Trump, qué bueno que fuiste enérgico porque parecías Putin, yo qué sé, ¿ya? Ajá. El hombre está convencido de que eso es el camino. Y ahí es donde no se corrigen los errores. Ve, hermano, chuta, el peinado Milei te queda bien, pero en tu estilo creo que tienes que acomodarle un poquito más. O este dicho que acabas de adoptar de Trump o de Bukele o de Putin, ve, no aplica tanto porque se contradice con esta otra cosa que estás pensando en otro momento. Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales, y se viene una segunda vuelta en donde aquí es importante también tenerlo en claro. No es un segundo tiempo de un partido de fútbol. Este es un campeonato de cero nuevamente, porque hay un porcentaje muy amplio de la población, entre 16 y 35 años, que tienen lo que se llama un voto líquido, en donde el que votó por el candidato 1 capaz que cambió de opinión y ahora vota por la candidata, o viceversa. Más allá de capturar los pocos votos que tendrá el señor Isa o la señora González, Andrea, o muchos amigos que estuvieron de candidatos, que tienen menores, pero con una diferencia de 18,000 votos, 18,000 votos, estamos hablando de que esto de aquí puede estarse jugando una batalla voto a voto, y evidentemente
el candidato presidente Noboa tiene que confiar en su control electoral porque no puede confiar en otras opciones, como si lo hace el otro lado. Y ojalá que lo organice, bueno, que lo organice auténticamente. La candidata a la vicepresidencia está organizándolo y de lo que estoy viendo hay una estructura muy interesante que se está formando, y lo cual me alegro profundamente. También, es a nivel nacional. Qué bueno. Es que el control electoral es a nivel nacional. Eso sí, no hay dónde perderse. O sea, es como que te organices en Pichincha, pero te olvides de la parroquia de Calderón con 500,000 votantes. O te organices en Guayaquil sin Tarqui. Claro. No hay negocio. Exacto. Rodrigo, siempre grato conversar con usted. Un fuerte abrazo. Igual, bendiciones. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Hemos conversado con el analista agropecuario, político y económico Rodrigo Gómez de la Torre sobre los resultados electorales y otros temas que atañen a la política nacional, como esto de la institucionalidad y también en la prolongada estadía de los vocales del CNE, que provocan alguna situación al menos de sospecha.